Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un maravilloso inicio de mes de junio. Discúlpenme que no haya podido montar videos antes, pero de verdad quiero colgar videos en mi canal cada vez que tenga la posibilidad de hacerlo con la mejor intención, con el tiempo y la dedicación que esto amerita. Y de igual manera, cuando sienta que Dios me hable con ciertos temas o de los que tenga esa necesidad de poder conversarlo con ustedes por acá, porque siento que de alguna u otra manera les va a servir a alguno que esté viendo este video. Y espero que así sea, ¿no? De forma positiva para todos nosotros. El día de hoy quería que conversáramos de un tema que, por cierto, en Instagram colgué una pregunta en mis historias. La pregunta era, ¿qué tanto te juzgas? Y me impresionó tanto la cantidad de personas que me decía que sí. O sea, no vi en ninguna respuesta a alguien que me dijo que no. Y me dio sentimiento que, te lo juro que en ese momento cada respuesta que veía de personas que tú no imaginabas que se juzgarían en el día a día, porque claramente uno se deja guiar a veces por las redes sociales, por ese lado, ¿no? De poder ver que la persona está bien, que cuelga cosas muy lindas, muy positivas, pero bueno, como todo, ¿no? En la vida. Claramente no vamos a colocar o no o la mayoría de las personas no colocamos esa información o esos procesos que vivimos internamente y que no son tan positivos para nosotros en redes sociales. Claramente, eso sí lo comprendo y sé que no todo lo que vemos es real al 100%, ¿no? Entonces, forma parte de ser humanos. Pero me impresionó, como les repito, la cantidad de personas conocidas que me colocaron que sí, que están trabajando en eso, que, ay, no, me da mucha nostalgia, porque me acuerdo de las personas que lo colocaron y más bien son personas que, aparte de que yo aprecio mucho, las admiro un montón. Y nunca pensaría o no se me vendría por la cabeza, entendiendo que son seres humanos igual que yo y que cualquiera de nosotros, pero que se sintieran de esa forma, uff, me hizo sentir mucha tristeza y nostalgia. Y en ese momento quería como que estar cerca de esas personas y abrazarles y decirles, ¿qué te pasa? O sea, de verdad, para nada te juzgues, te admiro un montón y amo todo lo que haces. En serio que sí, cada una de esas personas que me escribieron, que claramente todos son conocidos, fue muy, muy bonito que compartieran eso conmigo, pero también me dio mucha tristeza y nostalgia el poder leer esas respuestas. Y pues siento que cuando el momento en que construimos al iniciar juzgarnos diariamente, o en cada situación, cada proyecto o el día a día en las cosas que hacemos o que intentamos hacer, siento que es como un acumulo de cosas que vamos teniendo desde la infancia y que se va formando una vocecita un tanto incómoda y claramente negativa para nosotros y que no nos permite poder ver que realmente tenemos la capacidad de poder hacer cosas maravillosas y que al mismo tiempo tenemos el derecho de equivocarnos porque somos seres humanos. Y es ahí cuando siento que va construyéndose poquito a poco esa voz interna desde la infancia, desde lo que vamos escuchando en la sociedad o las cosas en el camino que vamos viendo y que nos pueden ir destruyendo un poquito porque en su momento quizás no teníamos la capacidad o las herramientas o la madurez de poder sobrellevar ciertas situaciones. Y dado esto, evaluando un poquito la situación, escribiendo un poco sobre eso, porque claramente a mí también me pasa muchísimo y a veces sentimos, ¿no? Como que, ay, yo estoy como que pendiente de estar juzgándome día a día, porque no puedo ver cosas positivas dentro de los procesos que realizo, aunque sé que este proceso realmente es complicado y estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Y justo en ese camino de poder evaluarme un poco, de entenderme un poco, de saber de qué manera sobrellevar ciertas situaciones y dejar de juzgarme tanto, sino de agradecerme porque sigo avanzando cada día, porque a pesar de que no tengo la misma energía, la misma motivación todos los días y podemos sentirnos en un hueco, ¿no? Porque a veces sucede eso, que nos levantamos y dices como que
¿Cuál es mi sentido? ¿Ok? Y es parte del día a día. Supongo que claramente van a haber momentos en los que estemos muy bajitos de motivación o de energía o de felicidad, etcétera. O hay cosas que nos derrumban por completo y es lamentable, pero forma parte de la vida y ninguno está fuera de ese cuadro. Todos tenemos que vivir esas situaciones para poder entender ciertas situaciones, vale la redundancia, que vengan a futuro, que van a ser muy positivas para nosotros y que, bueno, como lo conversábamos en los videos anteriores, formar parte del proyecto, del plan perfecto de Dios, que aunque nosotros no lo veamos en el momento, tengamos la fe, pero intacta, de entender y saber que va a suceder algo maravilloso para nosotros, que estoy segura que va a ser así. Pero a veces nosotros tenemos como algo que leí justamente, que era como un espejo invertido, de no poder entender que así como los demás fallan y nosotros tenemos la capacidad tanto de apoyarlos, como perdonarlos, como entender que tomaron ciertas decisiones en situaciones que tenían ciertas herramientas o que creyeron lo correcto, nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo con nosotros? O sea, de verdad, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nosotros? Porque de cierta manera no podemos entender que somos un ser humano igual que la otra persona que estamos apoyando y entendiendo, y simplemente vemos lo fracasado que nos sentimos, ¿no? O sea, vemos desde adentro toda esa carga emocional, esa vergüenza y la historia personal de nosotros como si fuera algo de qué avergonzarse. Y siento que más bien debería de ser algo para entendernos un poco más de por qué tomamos de cierta manera algunas decisiones o por qué fallamos en el proceso, porque forma parte de la vida. Y nosotros, en vez de tomar esas situaciones pasadas, esas emociones, esas cargas emocionales y todo lo que llevamos dentro y esas cargas de las que no conversamos, debemos más bien tomarlas como que forma parte de nosotros y que realmente más bien lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Como estaba viendo una serie que se las recomiendo de verdad, se llama Hacemos lo que podemos. Me conmovió demasiado esa serie, demasiado, o sea, me movió demasiado el piso. En serio, me hizo entender que sí, que todos estamos viviendo, como les repetía, y siempre lo repito y lo voy a decir las veces que sea necesario, que todos estamos en un camino que no tenemos ni idea de que está viviendo el de al lado o el de este costado, ¿saben? Y por eso tenemos que tener esa empatía y ese cariño por las personas que se cruzan en nuestro camino, respetando, valorando, amando y comprendiendo, pero sobre todo teniendo la capacidad de entender que todos vivimos una lucha interna cada día y no por eso vamos a justificarnos en lastimar a otros. Y pues, retomando la información anterior antes de irnos por otra línea, siento que realmente debemos tomar todas esas cargas emocionales y todas esas cosas del pasado como más bien base de entender que fracasamos, pero también lo hicimos anteriormente, y ciertos fracasos o fallas, como quieran llamarlo, más bien nos motivaron y nos hicieron crecer y nos nutrieron y nos enriquecieron para ser la persona que somos ahora. Y entonces es ahí donde nosotros debemos encaminar nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar y la perspectiva que tenemos hacia nuestras fallas. Porque cuando lo hacemos con otros, simplemente decimos, ok, fue un error puntual, somos bastante objetivos en ciertos puntos y no estamos juzgando. Mi amiga volvió a hacer la misma acción, le volvió a lastimar y sabe que esa misma acción la va a hacer seguir en ese mismo ciclo y no va a parar y no va a sanar, pero aún así estoy ahí con ella y la entiendo y comprendo y soy empático y entiendo que esto en algún momento va a parar, etcétera. ¿Y por qué no tenemos esa misma empatía con nosotros? Y eso es lo que nos hace ser nuestros propios jueces y hacemos más bien que crezca ese juez interno que tenemos día tras día, porque no tenemos esa misma compasión, esa misma empatía, ese mismo amor por nosotros mismos, así como lo tenemos con otros. Así que debemos entender
como dice la serie, hacemos lo que podemos, manejamos las cosas de la mejor manera y si se están esforzando, perdón, si se están esforzando por algo en la vida, día tras día, no importa las fallas que tengan, chicos. Si a nosotros nos dijeran que, leí en un libro, si el ser humano entendiera o nos dijeran, mira, tienes que fallar 98 veces porque la 99 lo vas a lograr, lo haríamos todos los días, falla tras falla, y la disfrutaríamos al máximo. Pues entendamos que aunque no tengamos la certeza de ese número, lo vamos a lograr. Si está dentro de los planes de Dios, lo vamos a lograr. Y si no está dentro de los planes de Dios, nos va a llevar a un plan muchísimo más hermoso de lo que tenemos planificado nosotros. Y entendamos que aunque no tengamos ese número, necesitamos seguir fallando. Necesitamos continuar el camino de la mejor manera para que nosotros podamos enriquecernos y entender cosas que a futuro probablemente no las entendamos de la mejor forma si no hubiésemos pasado ese proceso. Y aunque es difícil, porque obviamente es bastante difícil y complicado cuando vivimos ese proceso y esa tormenta, o que estamos en ese huequito, ¿no? De sentir que no hay salida, que nos sintamos solos, que estamos vacíos, que de cierta manera no encontremos cuál va a ser el camino o por qué estoy pasando esto. Más bien sintamos que es un regalo que Dios nos está mandando para poder enriquecernos. Y por eso, como siempre se los repito, y lo voy a decir 1000 veces, la oración no nos va a dar la respuesta inmediata, pero nos va a dar la fortaleza para poder ver y entender que forma parte de un proceso y un periodo de tiempo únicamente. No es algo que va a vivir toda la vida, créanme que no. Y que de cierta manera también puedan pedirle a Dios el discernimiento para poder ver esos detalles o esas cositas o esos mensajes que Dios nos está enviando por medio de un animalito, de una persona, mensajes, un libro, un texto, un tweet, lo que sea. Dios nos está hablando a través de esas cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros, como no nos tomamos los momentos de calma para entender y escuchar, nunca lo vamos a comprender ni nunca vamos a escucharlo. Y si no oramos, muchísimo menos, porque no estamos estableciendo una mejor relación con Dios y no estamos fortaleciendo esa relación. Entonces, eso es algo que debemos entender. Y de igual forma, siento que un paso muy grande que debemos hacer por nosotros mismos es aprender a perdonar nuestras fallas, a perdonar las situaciones que no las manejamos de la mejor forma, aprender a perdonar que somos seres humanos y que podemos equivocarnos en cualquier momento, a perdonar esas cosas que nos avergüenzan, ¿no? Y que decimos, ¿por qué permití esto? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué lastimé a tal persona? Perdonémonos, ¿sí? Perdonémonos claramente yendo en la misma línea de pedir perdón a la otra persona si fallamos a alguien más, perdonarnos a nosotros, como les repito, de entender de que, bueno, fallamos, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo y a tomar ese paso de pedir perdón y de mejorar, de no volver a cometer las mismas acciones ni las mismas decisiones, no tomar las mismas decisiones de ser el caso, y entender que sí podemos hacer lo mejor que nosotros podamos hacer, pero entender que no vamos a llegar al perfeccionismo. También quitarnos esa idea, chicos, quitarnos de acá y de acá el perfeccionismo. Es algo que a mí también toda la vida me ha estado persiguiendo, esa perfección, pero que en el camino cuando entiendes o te suceden cosas, ¿no? Que a uno le tienen que suceder las cosas, chicos, como para poder entender ciertos puntos y entender qué realmente importa y qué cosas debo ir soltando en el camino. Que a veces es difícil soltar, sí, muy difícil, y más cuando es algo que desde pequeño has estado fortaleciendo de manera inconsciente, porque eso sucede, y por las exigencias que te puede traer, ¿no? La vida, las circunstancias, la familia, las amistades, la sociedad, etcétera. Pero entendamos que todos tenemos nuestro propio tiempo, y entender de igual forma que sí podemos ser mejores cada día, claro que sí, pero no es que necesitamos ser mejor hoy, no.
queremos ser los mejores en lo que hacemos, buenísimo, genial. Sigamos trabajando en ello porque lo vamos a lograr en algún momento si lo hacemos con el corazón y nos esforzamos cada día en eso. Claro que sí. Pero de querer exigirnos de que, mira, tengo que ser el mejor y si hoy no me sale de esta manera, soy un fracasado. No, chicos. O sea, tenemos que empatizar y entender que son circunstancias que suceden, así como lo hacemos con otro. Al igual manera cuando podemos sentir o imaginar el dolor de un familiar, de una amiga, de tu pareja, que te duela su dolor y entender eh, que va a ser algo temporal y una circunstancia únicamente, y eso tú se lo transmites. Mira, va a ser una circunstancia, este momento va a pasar, pero estoy aquí para apoyarte. Fueron cosas que sucedieron, bueno, lamentablemente tomaste esa decisión o fallaste de esta manera o perdiste tantas, no sé, herramientas o perdiste tantos materiales, probablemente, dependiendo de cada quien. Pero aprendiste algo. ¿Y qué aprendiste? Esto y esto. Así que no te juzgues ni te señales, simplemente sigamos adelante. Eso hacemos con una persona que amamos. Entonces nosotros, ¿por qué no nos amamos de la misma manera? Porque no entendemos que también formamos parte de nuestro propio proceso y de tener que fallar cada día para poder llegar a comprender y a mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida. Y no se trata de dejar de tener estándares, chicos, porque claramente eh, tenemos que ir aprendiendo y aplicar la misma compasión que le daríamos al resto, pero comprendiendo que si quiero llegar a un punto o a un estándar que yo tengo planificado o mapeado como proyecto de vida, buenísimo, está bien, pero entendamos que no va a ser perfecto, ni vamos a ir subiendo así. No, a veces va a ser así, a veces vamos a bajar, a veces vamos a ir a un costado, a veces vamos a ir al otro. No es algo lineal, va a ser un sub y baja de emociones, de circunstancias, de situaciones, de momentos, de fallas, de errores, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y es algo que yo todos los días me repito. Más bien debemos agradecer que aparte que estamos vivos, tenemos salud, tengamos la posibilidad de poder trabajar en ese proyecto, somos más que bendecidos con todas esas cosas que les menciono, todos esos ítems que les menciono anteriormente. Y a veces nos olvidamos de eso pensando que tenemos que llegar a ese punto ya, porque si no, no soy nadie. Si esto no me sale perfecto, ya soy un fracasado. No, de verdad que tratemos de entender que somos seres humanos, chicos, así como vemos a otra persona y entendemos su dolor y estamos trabajando en poder construir algo, cualquiera de nosotros, también entendamos que, así como lo está haciendo el resto, nosotros también estamos trabajando en ello. Y pues nada, trabajar en eso cada día. Aprendamos a validar todo ese esfuerzo que hacemos día a día. Si hoy me levanté, tendí la cama, limpié la casa, bajé a los perritos al parque, me coloqué a trabajar, luego trabajé en mi proyecto, luego fui a entrenar, ¿sabes? Son pequeñas cosas que aunque las vemos rutinarias y forman parte ya de nuestra vida, a veces no le damos valor. No le damos valor. ¿Y por qué no le estamos dando valor a algo que probablemente se nos dificulte o estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural en ello? Sea por temas de tiempo, por dormir un poco más tarde o por tomar la dedicación que amerita cada una de las actividades que hacemos día a día. ¿Por qué no valoramos eso? Y es una situación complicada en el cerebro de poder entender que esas cosas también cuentan, ¿saben? De poder levantarte 6 de la mañana e ir a entrenar antes de irte a trabajar o tomar tu hora de almuerzo para irte a entrenar. Son muchas cosas que a veces no comprendemos que forma parte también del esfuerzo que estamos haciendo cada día y que debemos aplaudirnos por ello, aplaudirnos por ellos cada día, porque estamos haciendo el esfuerzo de dar lo mejor de nosotros en el trabajo, de poder ser soporte y apoyo para todo tu equipo, de poder ser el soporte y apoyo para tu casa, para tu familia, de que tus perritos tengan esos tiempos libres de poder disfrutar en el parque porque lo necesitan, ¿sabes? Todas esas cosas a veces no las valoramos y formo parte de ese grupo porque a veces
me pasa eso, ¿no? De que hago muchísimas cosas, limpio toda la casa, bajo los perritos, voy al gimnasio, etcétera, etcétera, bajo mis proyectos, escribo una hora. O sea, hago absolutamente todo eso y ya se hace las 9 de la noche y digo, no hice casi nada hoy. O sea, y yo mismo me regaño y digo, ya, o sea, ¿qué te pasa? Y bueno, primero, no les voy a mentir, no voy a mentir en ese lado. La primera que me regaña es mi mamá, cuando a veces se me sale ese comentario o me dice, o me pregunta, ¿no? A veces conversamos, mami, ¿qué hiciste hoy, mami? Y yo, bueno, mamá, no hice mucho, hice nada más esto, esto y esto. Y me dice, Yaima, ¿cómo que no hiciste mucho? Hiciste todo. Tienes tu casa limpia, tus perritos están felices, les diste de comer, tú dedicaste tanto tiempo para tu libro, dedicaste tanto tiempo para crear un nuevo tema bastante agradable para tu público, fuiste a entrenar, le dedicaste tiempo a tu cuerpo, o sea, ¿cómo que no hiciste nada? Y yo caigo en cuenta y me doy ese platanazo, como dice mi mamá, y es verdad, o sea, ¿por qué digo que no hice nada? Porque aún no tengo el resultado del día de hoy o porque me creo capaz de poder hacer más. Sí, claro que podemos ser capaces de hacer un poco más, pero en este momento fue lo que pudiste hacer. Y no es necesario que todos los días, que es algo que es un chip que a mí me sucede muchísimo, que todos los días me tengo que acostar a las 2 3 de la mañana para sentirme productiva. Y no tiene que ser así. O tengo que hacer 10.000 cosas en un día y cuando descanso me puedo sentir mal por ello, porque no me siento productiva, porque siento que no estoy haciendo nada. Pero sí, también estoy haciendo algo. Estoy permitiéndole a mi cuerpo, a mi mente, a mi ser, a mi espíritu, como lo quieran llamar, en tomarse un tiempo para descansar y retomar y nutrirse de toda esa bonita energía que necesita tu cuerpo y tu mente de tener calma. O sea, ellos también necesitan y tienen el derecho de tener calma, paz, tranquilidad por un momento, y el no hacer nada también estás haciendo mucho. Y es una, eh, una frase que he escuchado y leído muchísimo y es verdad. Y a veces nosotros no lo comprendemos, pero forma parte de también entender, chicos, de que somos seres humanos. Seres humanos. Estamos buscando de tener un significado, sí, buenísimo, porque estamos aquí, nos repetimos mucho o no entendemos a veces cuál es nuestro propósito, pero si ya tenemos una meta y entendemos quiénes somos, qué queremos, vayamos trabajando eso día a día y si aún no lo sabemos y nos sentimos un poco perdidos, sería buenísimo después de Dios el que puedan tener ayuda profesional para que los puedan guiar y dar las herramientas necesarias en esta situación, ¿no? Porque obviamente a veces no tenemos todas las respuestas y es normal. Es normal que no podamos tener todas las respuestas. Es normal también que a veces nos podamos sentir perdidos. Es normal también que no sabemos a dónde llegar o cuáles son los objetivos que queremos. Es normal, chicos. Forma parte de ir entendiéndonos en el camino, ir comprendiendo por qué estamos existiendo y eso lo vamos descubriendo también en el camino. En el camino vamos comprendiendo y entendiendo en cada pedacito o en cada parte de ellos quién soy, qué quiero ser y para dónde voy. Y es algo que debemos entender, que de verdad somos seres humanos y sabemos que estamos vivos y aunque por dentro a veces no nos podamos sentir vivos, tóquense chicos, vean las personas que tienen vivas a su lado, sean amistades, sean familiares, sean su pareja, sus perritos, o sea, sientan que de verdad están vivos viendo eso. Y particularmente escuché una frase en esa serie que les recomiendo que, ay, me llegó el alma y dije, qué maravillosa frase, y es cierto porque, no les voy a hacer spoiler, pero en esa parte de la serie hay personas que cada uno está viviendo como que sus propias tragedias, tanto mentales como espirituales, de su pasado, etcétera. Pero uno de ellos dijo que cuando no se sentía vivo, lo único que le ayudaba era el clima. Porque él cuando miraba el clima, perdón, ay, es que me da nostalgia porque me acuerdo de esa escena. Em, Cuando veía el clima, él podía entender y saber que continuaba vivo. Así que cada vez que él veía el clima, él sentía que estaba vivo o le recordaba que estaba vivo. Y yo en ese momento, ay, me caí, fatal en llanto, porque
de verdad es muy cierto, o sea, el mundo no se detiene, el clima continúa, las personas siguen su vida, los pajaritos siguen volando y a veces tenemos que detenernos a ver eso, a ver el clima y sentir que si eso continúa y el mundo continúa, nosotros seguimos estando vivos y tenemos la oportunidad de poder empezar de cero o de nuevo cada mañana que tenemos la bendición de estar vivos. Cada mañana que amanece y que tenemos la bendición de estar vivos, siento que ya podemos tomar como soporte para sentirnos un poco vivos. Y sé que, como les repito, hay días que vamos a sentirnos bastante chicopalados, con una energía bastante baja. Y como escuché en estos días en un podcast, a veces nosotros tenemos dentro de nosotros como una llamita, ¿no? Que hay ciertas circunstancias, personas que van ayudándote a encender esa llama, pero de cierto modo también, así la tengas muy baja o esté un poquito apagada, tratemos de buscar soporte, tanto en cosas que en el camino nos puedan ayudar a ir encendiéndola poquito a poco, como personas. Sean actividades que nos llenen, que nos brinden tranquilidad, calma o que nos ayuden a drenar o tener un encuentro con una persona que sientan que es nuestra persona vitamina, ¿no? Como dice una escritora, una doctora y escritora, como nuestra persona vitamina, también podemos sentir ese soporte y no está mal pedir ayuda, chicos, no está mal decir no estoy bien, no está mal eso, simplemente está mal es cuando sentimos o pensamos, siento que eso sí está mal, que pensamos que no somos capaces de lograr algo. Ahí sí siento que estamos mal, porque siento que todos sí tenemos la capacidad. Simplemente a veces nos cegamos tanto de que no somos capaces, que no estamos viendo ni valorando todo lo que estamos realmente hechos. Así que, por favor, ámense, disfruten su proceso, comprendan que somos seres humanos y si necesitan ayuda, busquen ayuda, chicos. Sean con un familiar, con un psicólogo, en ciertas actividades que sientan que los nutre. Tómense ese momento todas las mañanas de levantarse y apenas abran los ojos, así tengan muchísimo sueño, digan gracias Señor por este nuevo día. Hoy va a ser un día maravilloso, va a ser un día increíble. Hoy voy a tomar todas las cosas hermosas que me vas a regalar y las voy a aprovechar al máximo. Hoy va a ser un día maravilloso. O sea, díganse eso muchas veces, agradezcan un montón y cuando pongan los pies, salgan de su cama y pongan los pies en el piso antes de sentir sus cholitas, sientan, vale la redundancia, el piso. Sientan el piso y sientan ese frito de entender o de hacerle sentir que están vivos. O sea, eso a mí me ayuda mucho de poner los pies y sentir ese frío. Me hace como encender esa llamita, como les digo, de comprender que estoy viva y que ya tengo un nuevo comienzo hoy y tengo la capacidad de o llevar un grandioso día y aprovechar al máximo todas las oportunidades, así no sean tan agradables, porque todo nos va a enseñar, chicos, o tener un día deprimente, triste, apagado y simplemente quejarme todo el día. Así que siempre prefiero esta opción, aunque esté llorando, siempre prefiero esta opción. Lloramos unos minutos, nos desahogamos y seguimos para adelante, en el nombre de Dios, pero no. De verdad, tómense ese tiempo en descansar, en pasar tiempos de calma. Si tienen minutos en la mañana, chicos, de poder tomar la Biblia, orar un poco y simplemente respirar o meditar, créanme que llena muchísimo el alma y el espíritu, el poder orar y meditar para después comenzar un grandioso y maravilloso comienzo, porque cada día es un comienzo y es una oportunidad que Dios nos está dando para seguir construyendo cada uno de nuestros sueños, ¿ok? Así que ya saben, no se juzguen, no se señalen tanto, bueno, no se señalen y no sean tan duros con ustedes. De verdad que estoy segura que cada uno está haciendo el mayor de los esfuerzos y lo más hermoso que pueda. Así que nada, les mando un fuerte abrazo, uno inmenso, lleno
de mucho amor, de mucho calor, y pues sigan en ese camino, pero comprendan que también en esas fallas encontramos respuesta, ¿sí? Así que bueno, muchos besos y estamos viéndonos en el próximo video.